Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y en este día tan importante, queridos niños, como siempre, Jesucito viene a nuestro encuentro y nos trae algo para compartir con nosotros. Nos quiere enseñar algo lindo, queridos chicos. La catequesis del día de hoy tiene un tema muy interesante que tenemos que ir afinando las orejitas y comprendiendo y entendiendo. ¿De quién hablamos hoy en nuestra catequesis, querida Melissa? Los profetas de la Biblia, el profeta Ezequiel. Muy bien, queridos chicos, hoy entonces uno de estos profetas que nosotros tenemos en la Biblia es el profeta Ezequiel. Y por lo tanto nosotros vamos a estar atentos y vamos a conocer qué significa ese nombre Ezequiel, qué significa para cada uno de nosotros, queridos chicos, lo que el profeta Ezequiel nos va transmitiendo. Porque el profeta siempre nos transmite lo que Dios quiere para cada uno de nosotros en nuestra propia vida. Tiene que haber un compromiso. Tenemos que nosotros, queridos chicos, verdaderamente esforzarnos, procurar, luchar y tener cosas importantes en la vida por las que tenemos que luchar. Y para eso le escuchamos al profeta Ezequiel. Y como siempre, lo escuchamos desde la palabra de Dios, desde la Biblia. Escuchemos con atención la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro del profeta Ezequiel. Me dijo: Hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar. En el mismo momento en que me habla, entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. Entonces oigo que me dice: Hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes, que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados, para que les digas: esta es la palabra de Yahvé. Te escucharán o no te escucharán, porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Y tú, hijo de hombre, no temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas u ortigas, como un escorpión donde te hayas sentado. No tengas miedo a sus palabras, no temas ante ellos. No son más que una raza de rebeldes. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esa raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te doy. Miré, hacia mí se tendió una mano que sostenía un rollo del libro. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito al revés y al derecho, y solo eran cantos fúnebres, lamentaciones y gemidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, una vez más, hoy que escuchamos esta profecía del profeta Ezequiel. ¿Se dan cuenta que es tan importante, queridos chicos, lo que Ezequiel nos va diciendo? Y así el Señor nos va hablando poco a poco. Ciertamente que nosotros ahora estamos simplemente comenzando a aprender, conociendo algunas cositas importantes en la vida del profeta. Pero el profeta que está preocupado en transmitirnos lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Todas estas profecías de Ezequiel, como de cualquier profeta de la Biblia, nos enseñan, nos animan y sobre todo nos van mostrando el camino que tenemos que seguir, queridos chicos, para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Estén atentos porque nosotros, queridos chicos, volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.
En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyarañe. Bienaventurados los puros de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseen la tierra. Bienaventurados aquellos que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados aquellos que tienen sed y hambre de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Y sean bienaventurados también los puros de corazón, porque verán a Dios. Y Jesús también dijo: serán bienaventurados cuando los persigan a causa mía y dirán de ustedes todo mal. Entonces alégrense, alégrense, porque grande será su recompensa en los cielos, como la recompensa de los profetas. Paz y bien, hermano. Estas tórtolas son bellísimas y además parecen muy tranquilas. ¿Dónde las atrapaste? ¿Puedes decírmelo? ¿Cómo? ¿Acaso no lo sabes, fraile? Las encontré en el bosque y me costaron gran esfuerzo. Me tardé exactamente 3 días en capturarlas. ¿Y ahora a dónde vas a llevarlas? A Siena, las quiero vender en el mercado. ¿Acaso no sabes qué les pasará? ¿Por qué quieres hacer matar unas criaturas tan inocentes? Quisiera que me condujeras al lugar exacto donde las capturaste, hermano mío. Listo. Ahora, gracias a ti, hermano, vivirán libres y felices en la gracia de Dios. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñandeyarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Ñandeyarañe ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de septiembre. El Apocalipsis, el arrepentimiento, Esther y el poder liberador de Dios. Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Chicos, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús, con la catequesis de todos los días y hoy con este tema tan importante. Los profetas de la Biblia, el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel. Hoy nosotros estamos conociendo quién fue este profeta, qué es lo que el profeta Ezequiel nos va enseñando. Tenemos que ir conociendo, tenemos que ir entrando en la Biblia, conociendo lo que el profeta Ezequiel nos va diciendo a cada uno de nosotros para que vivamos también nosotros de acuerdo a los mandamientos del Señor, a los mandamientos de Dios. Y ahora, queridos chicos, nosotros vamos a escuchar y le vamos a ir conociendo. Entonces les invito a que todos tengan su Biblia y sobre todo un cuadernito, algo para escribir, porque nos habla y nos dicen quién es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo, exiliado a Babilonia, que ejerció su ministerio entre el 595 y el 570 a.C., durante el cautiverio de Israel en Babilonia. A diferencia de otros profetas, Ezequiel decía captar importantes revelaciones en forma de visiones simbólicas de parte de Dios. Muy bien, queridos chicos, se dan cuenta, entonces aquí tenemos al profeta Ezequiel, el tiempo en que está viviendo con el pueblo y sobre todo dice que acompaña a este pueblo que es exiliado. El pueblo de Israel con Nabucodonosor fue llevado al cautiverio, es decir, son presos, queridos chicos, son tomados a la fuerza después de la guerra, de la invasión que hace Babilonia con el rey Nabucodonosor a Jerusalén y los lleva a Babilonia. Y ahí entonces, queridos chicos, se quedan presos, se quedan exiliados, significa eso. Y les acompaña este profeta Ezequiel. Él está con ellos también sufriendo. Él está con ellos en una situación también muy difícil, en una situación que dijimos de exilio. ¿En qué situación entonces, querida Melissa, queridos niños, se encuentra en ese momento el pueblo? De exilio. En una situación de exilio. Del exilio, queridos chicos. Y esto quiere decir para nosotros un momento en el cual perdemos todo. Ellos incluso pierden en ese momento la posibilidad de ir al templo, de rezar, de ofrecer el sacrificio en el templo, porque son llevados lejos de su tierra, lejos de su nación. Se van en el exilio, se van hasta Babilonia. Y en ese momento, el profeta Ezequiel, que les acompaña, él también va al exilio con todo el pueblo y desde ahí comienza a escribir. Vamos a seguir escuchando algunas características más que tenemos del profeta Ezequiel. Cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes en su exilio a Babilonia. Según la cronología comúnmente aceptada, el primer periodo de profecía de Ezequiel se sitúa entre el año 592 a.C. y el 585 a.C., y el segundo periodo a partir de 572 a.C. En la primera de dichas etapas anunció la pronta destrucción de Jerusalén, debido a la proliferación de la injusticia y el aumento de ritos paganos. En la segunda, anunció la restauración de la casa de Israel por intermediación de la gracia divina y aconsejó a los exiliados que abandonaran la diáspora y regresaran a la tierra de la cual procedían. Ahí está entonces, queridos chicos, lo que nos va contando sobre este profeta tan interesante, el profeta Ezequiel. Dice que hay dos periodos, queridos chicos, y no nos olvidemos, en la historia de la vida del profeta Ezequiel. En la primera parte él comienza a darse cuenta y dice, ¿qué le está pasando, pueblo? ¿Por qué nos estamos alejando de Dios? ¿De quiénes entonces, queridos chicos, el pueblo se estaba alejando? De Dios. De Dios. Y por eso les dice, si seguimos de esta manera, detrás de otros dioses, estamos haciendo cualquier otra cosa menos servir a Dios, ciertamente que vamos a ir al exilio. Vendrán nuestros enemigos y nos derrotarán. Y esta es la primera partecita entonces que el profeta Ezequiel comienza a combatir y a decirles y a hablarles
por favor, escuchen, vamos a hacerle caso a Dios y vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios nos pide. Pero el pueblo no le hace caso y justamente va al exilio en el 586. Y después viene la segunda parte, como dijimos, desde el 572, porque Ezequiel también va al exilio con el pueblo. Y ahí comienza de nuevo esta segunda partecita en que vuelve a animar y ayudar al pueblo para que pueda restablecerse ante este momento de dolor y de dificultad. Muy bien, queridos chicos, vamos a seguir escuchando algo más de este profeta tan interesante, lo que hoy Jesús nos enseña en esta catequesis. En el segundo libro de los Reyes, 24:8, leemos: Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 3 meses. Tan brevísimo reinado terminó en el 597 a.C., cuando el rey Nabucodonosor penetró en Jerusalén, la despojó de todas sus riquezas y deportó a Babilonia a gran parte de sus habitantes, a Joaquín, rey de Judá, a los aristócratas, a los militares y a los artesanos cualificados, a todos ellos junto con sus familias. El rey Nabucodonosor, que entra entonces, queridos chicos, a Jerusalén, destruye todo y le lleva a la gente de Jerusalén en el exilio. ¿Se dan cuenta, queridos chicos? Qué cosa tan fea, qué cosa negativa, queridos chicos. Es así como nosotros tenemos que entender que nos puede también pasar a nosotros y nos pasa a nosotros cuando nos alejamos de Dios. Y conste que el profeta Ezequiel les avisó y les dijo: tenemos que comportarnos bien, tenemos que vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. Pero el pueblo no quiso escuchar. Y después ya se encuentra, dice, en el exilio, es decir, en ese lugar lejano de la tierra, en ese lugar lejano donde se sienten oprimidos y se sienten esclavos del rey Nabucodonosor. Muy bien, queridos chicos, así vamos aprendiendo y vamos conociendo cosas tan interesantes y cosas tan lindas que nos enseña la Biblia. Y nosotros volvemos enseguida, queridos niños, con nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que, como siempre, viene a nuestro encuentro a iluminar nuestra jornada, nuestros senderos, nuestra propia vida. Peña de apunto llevan baisa pa peña de yara o esa peo esa caña de baisa pa yaguataba en baisa pa yapuana peña de coewi te coe peaju. Leemos al profeta Zacarías, el capítulo 8 del 1 al 4. Libertaré a mi pueblo. El leitmotiv, idea central, la repetición continua que nos llama a una libertad como hijos de Dios. En aquellos días vino la palabra del Señor de los ejércitos, así dice el Señor Todopoderoso: siento celos de Sión, celos terribles siento de ella, unos celos que me arrebatan. Así dice el Señor Todopoderoso: volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad fiel, el monte del Señor Todopoderoso, monte santo. Así dice el Señor Todopoderoso: otra vez se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Queridos hermanos, la libertad, es decir, el hecho de salir de la esclavitud, nos hace vivir en la paz, en la, entre comillas, en prolongar el sentido de nuestra vida. ¿Verdad? Habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Quiere decir que la paz, la tranquilidad, el amor, la serenidad, eso es lo que prolonga nuestra vida, queridos hermanos, cuando vivimos en la armonía. ¿Verdad? Cuando hay violencia, cuando hay siempre disturbios, problemas, ya yo yucaya, yo cutó, ya yo yapiña, yo mondaya. Entonces hay una inestabilidad, una inseguridad
que nadie sabe si puede salir, como dice aquí, a la calle a sentarse. Incluso aquí te está diciendo, ¿verdad? Volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén, esa ciudad fiel. Otra vez dice, se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Añande cupe allá, ella lleva peñande, roga pupe, muy veces ñandeña genduja, muy veces ya poe, lleva. Yo cuando era pequeño, cuando era chico, recuerdo que todos nos sentábamos en las calles, en las veredas, los niños jugando en las calles. Cuando indica tuvimos para ver ya pues lleva. Y eso significa sencillamente algo muy sencillo. Nos hemos alejado de Dios. Pero ¿qué significa alejarse de Dios? Y quiere decir que al alejarnos de Dios comenzamos a cometer muchas injusticias, muchos robos. Entonces hemos estafado mucho entonces al pueblo, a la gente. Y llega un momento en el cual todos los frutos vienen en esa educación, en esa formación. Y esta es la consecuencia, que tenemos ya un pueblo hambreado, un pueblo pobre, un pueblo que ya no tiene educación y que sale y hace todas estas macanallas. Y entonces ya es imposible sentarse en las calles. Pero entonces no digamos simplemente que eso se vino solo, porque la gente quiere salir nomás a robar o quiere salir nomás a matar o lo que sea. No, queridos hermanos, esta es consecuencia de un mal gobierno. Esta es consecuencia de no haber escuchado al Señor. Nada vejina. Pero hay una esperanza. Libertaré a mi pueblo, de Zacarías. Y ojalá que nosotros podamos ser libertados, liberados. Entonces que podamos volver de nuevo a esta gracia de Dios. Vivir en la paz, en la tranquilidad, en el amor que proviene de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestra nación, sobre nuestra gente y sobre los responsables entonces de llevar adelante nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora, queridos chicos, nosotros en esta tercera partecita de nuestra catequesis, Jesús nos quiere hacer algunas preguntitas. A ver si nosotros estamos recordando y hemos aprendido algo durante esta enseñanza que Jesús nos va dando en la catequesis de todos los días. El tema de hoy, querida Melissa: los profetas de la Biblia, el profeta Ezequiel. Los profetas de la Biblia. Estamos estudiando y estamos conociendo a cada uno de los profetas. Ahora estamos conociendo al profeta Ezequiel. Ezequiel, queridos chicos. El nombre Ezequiel quiere decir fuerza de Dios. Jezek-el quiere decir la fuerza, queridos chicos, de Dios en la vida del hombre. Y ahora, queridos chicos, vienen las preguntitas, a ver si hemos aprendido algo. Y la pregunta número 1 e importante es preguntarles a ustedes, querida Melissa, queridos chicos, ¿quién fue el profeta Ezequiel? El profeta Ezequiel fue un sacerdote y profeta hebreo, exiliado a Babilonia, que profetizó en forma de visiones simbólicas. En forma de visiones simbólicas, queridos chicos, Ezequiel va profetizando y va mostrando situaciones que vive el pueblo. Como siempre, los profetas, queridos niños, nos hablan de la realidad que nosotros estamos viviendo. Las realidades de todos los días, queridos chicos. Entonces, tenemos que estar atentos y tenemos que saber qué es lo que Dios nos va diciendo. El profeta Ezequiel entonces nos va mostrando en el día a día cómo tenemos que vivir, pero él lo hace a través de visiones simbólicas, es decir, a través de un lenguaje bastante complicadito porque utiliza muchos símbolos, pero estos símbolos nos ayudan también a nosotros para que entendamos mejor qué es lo que Dios nos va diciendo. Y eso entonces, queridos chicos, tenemos que ir aprendiendo también nosotros y tenemos que ir conociendo.
tenemos que ir interpretando toda esa simbología que nos va transmitiendo el profeta Ezequiel. Y ahora, queridos niños, viene la segunda preguntita. Vamos a ver si son capaces ustedes de responderme. ¿En qué tiempo, queridos chicos, acompañó el profeta Ezequiel al pueblo de Israel? El profeta Ezequiel acompañó al pueblo de Israel desde el 592 a.C. en un primer periodo y 572 a.C. en un segundo periodo. Dos momentos importantes entonces, queridos chicos, para el profeta Ezequiel, que acompaña al pueblo en este momento difícil. Ciertamente que en el 592, cuando comienza el profeta Ezequiel a acompañar al pueblo, les va diciendo: pueblo, pueblo, levántense, no cometan el mal porque podemos caer en la desgracia. Ese era un aviso al comienzo, en el 592 antes de Cristo. Este es el primer periodo, por eso decimos el primer periodo. Una primera profecía, un estilo de hablar del profeta Ezequiel, que les llama la atención al pueblo y les dice: atención, estamos caminando por un camino errado, equivocado, pueblo mío, atención, que podemos caer en la desgracia. Pero se dan cuenta que el pueblo no escuchó. Por eso que después, desde el 572, Ezequiel, que va también al exilio y le acompaña al pueblo, comienza a profetizar. Pero es este segundo periodo. Y en este acompañamiento ya es más bien para animarles y decirles: bueno, pueblo, hay que levantar la cabeza y tenemos que salir de esta situación. Muy bien, queridos chicos, y ahora vamos a la tercera preguntita. ¿Qué hizo, queridos chicos, Nabucodonosor, este rey de Babilonia, cuando entró en Jerusalén? Cuando el rey Nabucodonosor entró en Jerusalén, le despojó al pueblo de todas sus riquezas y le deportó a Babilonia. Le deportó, queridos chicos, quiere decir le llevó presos, esclavos a todos los habitantes, le llevó a todos los que estaban en los cargos más importantes, a los comerciantes, a los políticos, a todos los que estaban en ese momento al frente de la ciudad de Jerusalén. Y los llevó, queridos chicos, a Babilonia. Los llevó deportados. Y a eso nosotros le llamamos el tiempo del exilio. Tenemos que saber que eso sucedió en el año 586 antes de Cristo. Melissa, queridos chicos, ¿cuándo sucedió entonces? ¿En qué año fue esa deportación a Babilonia? En el 586 a.C. En ese tiempo entró entonces el rey Nabucodonosor y le tomó preso a todo el pueblo y los llevó al exilio. Por eso nosotros hablamos y dijimos que Ezequiel, antes de ese exilio, comenzaba a profetizar y le decía al pueblo: hay que portarse bien y hay que hacer bien las cosas, porque o si no podemos caer en la desgracia. Pero el pueblo, dijimos, no le escuchó. Y esto es lo que sucede. En el 586, ¿en qué año, queridos chicos? En el 586. Nabucodonosor ingresa a Jerusalén y luego lleva a todo el pueblo. Primero, le roba todas sus riquezas, oro, plata y todo lo que tienen de valioso. Y luego les lleva también en la deportación a Babilonia. Bueno, queridos chicos, esta es la vida de Ezequiel que se nos cuenta aquí. Es interesante que nosotros vayamos sabiendo, que nosotros vayamos conociendo sobre todo lo que nosotros le llamamos ese contexto histórico, es decir, lo que ellos fueron viviendo en su historia. Esta es la historia del pueblo de Israel. Y dentro de esto nosotros entendemos también la acción de Dios en nuestra propia historia. Queridos chicos, vamos a rezarle a nuestra mamita y le vamos a pedir que nos bendiga siempre y que nos acompañe, sobre todo, a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Hacer qué cosa, queridos chicos? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y decimos juntos a nuestra mamita: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, queridos chicos, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más catequesis, aprendiendo con Jesús.